En los rincones más oscuros de Internet, donde las historias de terror y los misterios sin resolver se entrelazan, se encuentra una de las leyendas más perturbadoras y escalofriantes jamás contadas. Esta es la leyenda del experimento ruso del sueño, una historia que ha dejado a muchos sin dormir. La historia, que ha cautivado y perturbado a lectores durante años, narra un experimento macabro realizado en la Unión Soviética en la década de 1940. Según la leyenda, científicos soviéticos llevaron a cabo un experimento secreto y siniestro. 5 prisioneros políticos fueron usados como sujetos de prueba en un experimento para determinar los efectos de la privación prolongada del sueño en el cuerpo humano. Estos prisioneros, prometidos con la libertad si completaban el experimento, aceptaron participar. Encerrados en una cámara sellada, los prisioneros fueron expuestos a un gas estimulante experimental que los mantenía despiertos durante 30 días. La cámara estaba equipada con micrófonos y ventanas de cristal grueso, para observar cada movimiento y reacción de los sujetos. Observados constantemente, los sujetos mostraron un comportamiento cada vez más errático y perturbador, a medida que los días se convertían en semanas. Los científicos tomaban notas detalladas de cada cambio en su comportamiento. La leyenda describe con detalles sangrientos cómo los hombres se autolesionaban, sufrían delirios psicóticos y finalmente se entregaban a una violencia brutal entre ellos. La situación dentro de la cámara se volvió cada vez más caótica y aterradora. Este relato, a pesar de su popularidad en la cultura popular, carece de evidencia histórica que lo respalde. No hay registros oficiales ni documentos que confirmen la veracidad de estos eventos. Muchos investigadores y escépticos lo consideran una leyenda urbana, una historia ficticia que ha sido adornada y distorsionada a través de repetidas narraciones. Sin embargo, la falta de pruebas no ha impedido que la historia se propague. Sin embargo, a pesar de su dudosa veracidad, el experimento ruso del sueño continúa fascinando y horrorizando a la gente, planteando preguntas inquietantes sobre los límites de la resistencia humana, la ética científica y la naturaleza misma del sueño. La historia sigue viva, alimentando pesadillas y debates sobre lo que realmente ocurrió en esa cámara sellada. A pesar de su presencia generalizada en Internet, rastrear el origen exacto de la leyenda del experimento ruso del sueño es una tarea difícil y llena de incertidumbres. No hay registros oficiales ni documentos históricos que respalden la existencia de tal experimento, lo que añade un aire de misterio y especulación. La historia parece haber surgido en los foros de Internet a finales de la década de 1990 o principios de la década de 2000, propagándose rápidamente a través de correos electrónicos en cadena y sitios web dedicados a lo paranormal y los fenómenos inexplicables. Estos medios permitieron que la leyenda se difundiera como un incendio forestal. Algunos investigadores sugieren que la leyenda podría estar inspirada en experimentos reales de privación del sueño realizados durante la Guerra Fría, tanto por la Unión Soviética como por los Estados Unidos. Durante este periodo, ambas superpotencias estaban involucradas en una carrera armamentista biológica y psicológica, buscando obtener una ventaja sobre la otra. La competencia feroz y la desconfianza mutua llevaron a la realización de experimentos extremos y a menudo inhumanos. Es posible que los rumores de estos experimentos, exagerados y distorsionados con el tiempo, hayan dado origen a la historia del experimento ruso del sueño. Otra teoría apunta a que la leyenda podría ser una alegoría de los horrores del totalitarismo y la deshumanización de los individuos bajo regímenes opresivos. La Unión Soviética, con su historia de campos de concentración y experimentos médicos poco éticos, proporciona un telón de fondo plausible para la historia. La brutalidad y la falta de humanidad de estos regímenes son bien documentadas. Los prisioneros, despojados de su libertad y sometidos a un tormento psicológico extremo, podrían representar la lucha del individuo contra la opresión y la pérdida de la identidad. Esta narrativa resuena profundamente en la psique colectiva. Independientemente de su origen, la leyenda del experimento ruso del sueño ha encontrado un terreno fértil en la era digital. La naturaleza viral de Internet ha permitido que la historia se propague a una velocidad sin precedentes, trascendiendo fronteras y culturas. La fascinación por lo macabro y lo inexplicable sigue capturando la imaginación de las personas en todo el mundo.
En última instancia, la leyenda del experimento ruso del sueño es un testimonio del poder de las historias y de cómo pueden evolucionar y adaptarse a través del tiempo y la tecnología. Aunque la historia del experimento ruso del sueño es probablemente ficticia, no se puede negar que la privación del sueño ha sido utilizada como una forma de tortura y castigo a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta la actualidad, se ha utilizado para debilitar a los prisioneros, obtener confesiones o simplemente infligir sufrimiento. En la antigua Roma, por ejemplo, se utilizaba una técnica llamada tortura del insomnio, en la que se obligaba a los prisioneros a permanecer despiertos durante días, a menudo mientras eran golpeados o obligados a permanecer de pie. En la Edad Media, la privación del sueño se utilizaba como una forma de castigo religioso, y se creía que obligaba a los pecadores a enfrentar sus demonios internos. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis como los japoneses utilizaron la privación del sueño como parte de sus brutales interrogatorios. Los prisioneros eran privados del sueño durante días o incluso semanas, a menudo en combinación con otras formas de tortura, como la exposición al frío o al calor extremos. En la actualidad, la privación del sueño sigue siendo una técnica de interrogatorio controvertida, utilizada por algunos países a pesar de estar prohibida por la Convención de Ginebra. Los confines de la resistencia humana. La resistencia humana a la privación del sueño es un tema complejo que ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Estos estudios han intentado desentrañar los límites de la capacidad humana para soportar la falta de sueño y las consecuencias que esto tiene en el cuerpo y la mente. Si bien la capacidad para soportar la falta de sueño varía de una persona a otra, existen ciertos patrones generales que se observan en la mayoría de los individuos. Estos patrones nos ayudan a entender mejor cómo el sueño afecta nuestras funciones diarias y nuestra salud en general. En general, una persona promedio puede funcionar durante aproximadamente 36 horas sin dormir antes de comenzar a experimentar efectos negativos significativos. Estos efectos pueden incluir desde una leve irritabilidad hasta una disminución notable en la capacidad cognitiva. Después de 24 horas sin dormir, la mayoría de las personas experimentarán fatiga, somnolencia, dificultad para concentrarse y un mayor tiempo de reacción. Estas reacciones son el resultado de la acumulación de adenosina en el cerebro, una sustancia que promueve el sueño. A medida que la privación del sueño se prolonga, los síntomas se vuelven más severos. La falta de sueño afecta no solo la mente, sino también el cuerpo, debilitando el sistema inmunológico y aumentando el riesgo de enfermedades. Después de 48 horas, pueden aparecer alucinaciones visuales o auditivas, así como delirios y paranoia. Estos síntomas son indicativos de un cerebro que está luchando por mantenerse funcional sin el descanso necesario. El habla se vuelve confusa, el juicio se ve afectado y las habilidades motoras se deterioran significativamente. La coordinación y el equilibrio también se ven comprometidos, aumentando el riesgo de accidentes. Después de 72 horas sin dormir, la mayoría de las personas experimentarán lo que se conoce como microsueños. Estos episodios son una señal de que el cerebro está intentando forzar un descanso, aunque sea por unos breves segundos. Estos son breves periodos de sueño que duran solo unos segundos y que ocurren sin que la persona sea consciente de ello. Durante estos microsueños, el cerebro entra en un estado de sueño profundo, aunque sea por un instante. Durante un microsueño, la persona puede parecer despierta, pero su cerebro no está procesando información como lo haría normalmente. Esto puede llevar a situaciones peligrosas, especialmente si la persona está realizando tareas que requieren atención. Si la privación del sueño continúa durante más de 96 horas, los síntomas pueden volverse extremadamente graves e incluso potencialmente mortales. El cuerpo y la mente están al borde del colapso, incapaces de funcionar correctamente. Las alucinaciones se vuelven más vívidas y aterradoras, y la persona puede perder el contacto con la realidad. La mente comienza a crear escenarios ficticios que parecen reales, aumentando el nivel de angustia. Pueden producirse convulsiones, coma e incluso la muerte. La privación extrema del sueño
Es una condición médica seria que requiere intervención inmediata para evitar consecuencias fatales. Alucinaciones y delirios. Cuando la mente se deshilacha, la privación del sueño tiene un impacto profundo en la mente, afectando no solo nuestra capacidad para pensar con claridad, sino también nuestra percepción de la realidad. A medida que el cuerpo se ve privado del descanso que necesita, la mente comienza a desmoronarse, dando lugar a una serie de síntomas psicológicos perturbadores. Uno de los efectos más comunes de la privación del sueño son las alucinaciones. Estas pueden ser visuales, auditivas, táctiles u olfativas, y pueden variar desde experiencias leves y fugaces hasta episodios vívidos y aterradores. Las alucinaciones visuales pueden incluir ver sombras, luces o patrones que no están realmente allí. Las alucinaciones auditivas pueden implicar escuchar voces, música o ruidos extraños. Las alucinaciones táctiles pueden hacer que la persona sienta que la tocan, la agarran o la arañan. Las alucinaciones olfativas pueden involucrar oler olores extraños o desagradables. Otro síntoma común de la privación del sueño son los delirios. Los delirios son creencias falsas que la persona mantiene con firme convicción, a pesar de la evidencia que las contradice.